mi yo interior zoológico violento me induce a poner eso, a que la vea yo, violencia. La magia, a ver, alguien que me diga cómo soluciono mis cosas mágicamente. La magia no es de aparecer una magia, es decir, la solución fantasiosa y rápida, ilusoria de tu vida, de tus cosas. Compra un billete de lotería y te la vas a sacar tantos millones. Compra esta pomada o te voy a dar tal consejo y te vas a ver bella, hermosa y tú delgado, flaco y joven. Puta, pues yo quiero verte, ¿no? Sexo, violencia y magia. En eso se ha levantado la televisión. Ahora si tú dices, fíjate que vamos a hacer la proyección de un México justo, propio, noble, educado y todo, ¿qué más? Nada. Por eso los políticos mexicanos tienen que repetir 500,000 veces su mensaje para que se te quede inconscientemente y luego te digan refresco, tome Coca-Cola, político Peña Nieto. Por saturación, pero no por convicción. Tú estás amaestrado a votar, te amaestraron 70 años a votar por el PRI, no por convicción. Y fíjate, salimos del PRI y mira cómo nos ha ido. ¿Cuánta razón tiene usted en este sentido, en relación a repetir? Estamos a un año de un proceso electoral y mientras más cerca estemos de julio del 2012 se va a incrementar la guerra sucia. Obvio. Sobre todo sobre Andrés Manuel, que no es el candidato del sistema. ¿Qué recomendación haría al movimiento y al mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador? Yo lo que pienso es que puede ser el candidato del sistema si el sistema no se va a flexibilizar. Y como la bandera fundamental de la política nacional ha sido el cinismo, cínicamente, si el sistema no viene a mí, ve tú al sistema. Si es una realidad concreta. Él tendría... Alguna vez en broma decía yo, si alguien va zigzagueando por la política, se cruza una especie de Porfirio Muñoz Ledo juvenil e inteligente. Él no es joven, pero él es muy inteligente. Si va zigzagueando de un lado a otro, si se pasa por los caminos más impensables y lleva la esencia de convertir esto en un verdadero país, puede llegar, pero puede llegar, no puede llegar derecha y directamente. Puede llegar derecho, directo y con la televisión en los partidos oficiales. Y tendrá que hacer y pagar las deudas establecidas. Yo no sé, por ejemplo, ¿te acuerdas de ese señor apellidado Ugalde? Terrible, con una especie de convicción académica de que lo que dice es verdad y está muy bien fundamentado en el Instituto Federal Electoral. Ahora reaparece y dice algo verdaderamente monstruoso. Y voy a decir, ¿por qué? Porque si monstruoso no es agresión para él ni para nadie. Dice, en Estados Unidos, yo leí en el radio, en Estados Unidos están alarmados porque imagina, casi lo dice así, imagínate, están creyendo que al terminar Calderón se acaba la guerra contra el narco. ¡Qué barbaridad! No, esta guerra debe de continuar y tal. Pero eso, la noticia no es ni Calderón ni nada, sino la aprobación a que las estrategias actuales están bien. Y toda la política y todo el poder están obsesionados en decirnos que la guerra contra el narco debe hacerse, que la guerra contra la delincuencia debe hacerse, y el pueblo no es que quiera que nombremos de presidente a Chapo Guzmán o lo que sea, a algún delincuente. No, lo que queramos es que las estrategias no generen zozobra, muertes, crimen, equivocaciones sospechosísimas, víctimas colaterales y retenes, y la proliferación donde se ha mejorado lo peor.
Es decir, no entiendo cómo puede pensarse en la bondad y en lo óptimo de una guerra que lo perseguible se aumentó. Perseguíamos el secuestro, hay más. Perseguíamos la extorsión, ahí está el teléfono, hay más. Ahorita no ha sonado, pero en fin. Perseguíamos la muerte, perseguíamos, se perseguía a, bueno, uno de los anhelos era ayudar al que no tiene trabajo. La mortandad de los que no tienen trabajo y pasan por aquí es terrible. Todo aquello que se perseguía ha aumentado. ¿Vamos ganando la guerra? No merece una reestructuración y ver cómo le hacemos en esa guerra. No quitar la estrategia, viene de la palabra soldado, que en griego significa estratiotes, me parece. ¿Qué significa soldado? Estrategia es el arte que tienen los soldados. Una de las artes de los soldados es la disuasión. Ese que hizo el Tsutsuno, como se llama, el que hizo el arte de la guerra, decía, la mejor manera de ganar una guerra es que esta no se lleve a cabo, no se realice. Pero si aquí nos dicen, es que los soldados no saben disuadir, es como, pues para disuadir hay que pensar, pero el que dice no saben disuadir, quiere decir no saben pensar. ¿Cómo nos van a defender si no saben pensar? Pues Maestro, pues hablando de guerra, nosotros estamos conscientes y claros que en este proceso electoral por venir vamos a tener una guerra precisamente contra Televisa, que se ha repetido la palabra aquí en esta entrevista más de 10 veces. Yo soy capaz, ¿Cómo podemos equilibrar esta guerra descomunal? No hay modo. No hay modo. Digo, no es que sea pesimista, pero ¿cómo? Solo diciéndolo tú o yo, no logramos nada. La libertad de expresión en México tiene validez en cuanto que no tiene repercusiones. Apúntale. Digo, ¿cómo es posible que damos el diagnóstico, sabemos lo que da el diagnóstico al pueblo, a la gente y todo, pero no pasa nada? No pasa nada de decir, ¿tú crees que de buenas a primeras la televisión comercial, a la que tú llamas Televisa, que no es solo Televisa, en honor a ella hay que decir que tiene muchos colaterales, muchas áreas paralelas a ella? Tú no sabes en las televisoras de provincia cuántos televisas chiquitos hay. ¿No acaso le abren las puertas, los brazos? Bienvenida a la televisión comercial. Estados, pase usted a, no sé qué estados, pero por ejemplo, pase a tomar unos camotes, pase usted por acá, pase por acá, a la televisión y a los grupos, por ejemplo, de líderes futuros. ¿Tú crees que de esa cosa que se llama Vamos México, ¿cómo se llama? Iniciativa México. Iniciativa México, va a salir el nuevo país positivo, integrador de las clases bajas de nuestro país, de las clases pobres, digamos? Yo no lo creo. ¿Y tú crees que de buenas a primeras van a decir, bueno, aquí está este canal para Fonaculta no, pero por ejemplo para una Secretaría de Educación? No, la Secretaría de Educación tampoco. Para la verdadera y auténtica cultura, para los intelectuales, para los sociólogos, para los psicoanalistas, porque el problema de México no es un problema de carácter político, el problema de México es un problema de carácter patológico, digo yo. Sí, aquí no hay que mejorarnos, hay que curarnos, lo primero. Y ya. Un escenario muy difícil nos está dibujando Negro, usted. pues, digo, bueno, tú no me digas que soy pesimista, dime que no tengo razón. No podemos decir eso. Ahí está. Maestro, ya prácticamente para finalizar esta entrevista, ¿cuáles son sus proyectos? No sé, yo no soy político, yo no tengo proyectos. No tengo proyectos. A mí me gustaría, a pesar de mi provecta edad, poder hacer algunos programas en México y se acabó. En México porque hace mucho que no estoy
en la televisión de allá, vanidosamente me gustaría muchísimo. Ando viendo si puedo hacer algo. Sé que en épocas de elecciones programas como los míos no son bienvenidos, pero hay otras materias como mi programa de la nostalgia, mi programa Sopa de Letras, que no hacen mal y que pueden tener un lugar en las televisoras. Hasta el momento en la televisión mercantil de México no han tenido cabida y lo he pedido. Y nada más, afortunadamente en Veracruz, que no es tan inocuo, mi programa resulta normal, ¿me entiendes? Y se ve en todo el estado de Veracruz el programa de televisión, y en el de radio, que me hacen el honor de aceptar mi colaboración, siempre decidida, fundamentalmente espontánea de mi parte, y pues hay que me toleren, nada más. Y ustedes que son tan gentiles y a quienes les agradezco muchísimo que me transmitan en Radio AMLO TV, con el deseo muy fuerte de que sea una televisora recia, que Andrés Manuel piense que sin televisión no va a lograr nada. Eso es un hecho, que se lo dije personalmente por la amistad que nos une y porque ahora es la oportunidad de reiterar que es impensable en la actualidad emprender una labor de la naturaleza tan noble y tan digna como es el hacer de México un país democrático y no contar con televisión. Bueno, él sí cuenta con una televisión enemiga. Tiene que tener una televisión normal, que lo transmita, simple y sencillamente. ¿Tiene que llegar a un acuerdo, ya sea con Televisa, con Telmex? No sé con quién. Yo decía que con Washington. No es tontería. Sin injerencia. Vivimos en países supeditados. ¿Qué opina usted de la base militar que están construyendo en Puebla? La iniciaron el 10 de mayo. Pues así como base militar no lo sé. Yo sé que ya Televisa tomó posesión de Puebla. Por eso decía lo de los camotes, ¿no? Pues pero es exagerado. Es una academia policíaca, pero va a estar a cargo el director del Plan Mérida. El Plan Mérida es un plan que abarca varios países y va a estar el Buró Político de Estados Unidos, la CIA, la Agencia de Inteligencia Americana y algunas otras dependencias de inteligencia estadounidense. Pues fíjate que ya van dos grandes, ¿cómo se diría yo?, méritos que tiene Radio AMLO. Primero, la transmisión de la marcha de Sicilia, que yo les otorgué el premio Jorge Saldaña. Y que me mentaron la madre, todo el mundo me mentó la madre, y no, que Radio AMLO, que quién sabe qué. Y dije, no, pues son los únicos que lo hicieron, porque los otros pasaron cachitos, y cuando estaba lo del silencio de la marcha, todo el mundo transmitió, pero cuando comenzaron a hablar, bueno, compromisos contraídos con anterioridad, y va para afuera. Y Radio AMLO lo pasó. Ahora, lo que tú me dices, yo no lo sabía, y no lo sé hasta el momento. Pienso que sea una exageración periodística tuya. No. Espero, no digo que pienso. Sí. Espero que sea una exageración periodística, pero me informaré. Y sería una noticia trágica, lúgubre para México, y que caerá como una mancha terrible, histórica, sobre el panismo nacional. Ojalá y no sea cierto. Es en el mismo contexto de las 7 bases militares en Colombia, sí. La guerra contra el narco. Claro que en Colombia. Y es el mismo plan, el plan Meri. A ver qué nos explican para decir que no es así. Ojalá encuentren una razón válida. Agradezco mucho su atención, maestro Jorge Saldaña. Esto fue la entrevista para Radio AMLO, y de verdad que es para nosotros un honor estar compartiendo con usted el canal. Mucho gusto y gracias por transmitir. Gracias. Gracias.